Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos. Otro día más aquí con las aves. Aquí están mis Gloucester. Primero que nada quería invitarlos a que se suscriban al canal, La Cría del Canario MX. Ahí estaré subiendo los videos, ahora sí que de medicamentos, pasta de cría. En esta ocasión les voy a mostrar cómo preparo yo el cuscús casero. Esto es lo que vamos a necesitar. Miren, es un atomizador, dos coladeras, una de malla, de alambre, y la normal, con agujero más grande, un topper, una tina, donde vamos a poner, y lo más importante amigos, la sémola de trigo. La sémola de trigo no es igual que la harina de trigo. La harina de trigo es color blanca, esta es un poco más dorada. En esta ocasión pues yo conseguí esta, que es ahora sí que color dorado y es fina. Esto es lo que vamos a hacer amigos. Se va a poner sémola en la tina. A ver, aquí pongo la de esta. La vamos a expandir un poco. Y lo que vamos a hacer es que con el atomizador le vamos a poner agua. Esto es muy sencillo amigos. Esto se puede hacer en un tiempo libre que tengan. Se le va a ir agregando poco a poco porque lo que queremos es que haga grumos. Si se nota, ya empiezan a formarse los grumitos. Entonces, si ustedes le ponen agua de más, lo que va a pasar es que se va a hacer una masa. Y es lo que no queremos. Entonces, aquí vamos a poner más agua. Aquí. Anduve buscando cómo prepararlo y me costó muchísimo trabajo porque todos los videos que habían, de hecho son como tres videos los que hay nada más de cómo se prepara. Están en otro idioma, no te explican cómo hacerlo porque hay pasos que sí necesitas saber muy bien cómo hacerlo porque a la hora de cocerlo se hace una masa, como si fueras a hacer pan. Entonces, aquí ya está los grumitos, si se pueden ver. Ahí. Aquí le falta todavía un poquito más de agua. Y es una manera de economizar, ya que aquí en México el cuscús está en un promedio de lo que sería el kilo, vale como 80 y tantos pesos mexicanos. Y pues, no, perdón, el medio kilo vale como 80 y tantos pesos mexicanos. La sémola de trigo a mí me salió en un precio de 60 pesos y es un kilo amigos. Entonces bien, aquí ya se puede notar que ya están los grumos y se puede apreciar, ya hay grumitos. Hay otro tipo de sémola que es la granulada. Esa sémola la verdad yo no la he usado, yo le estoy compartiendo el video con lo que yo uso. Y esto tiene que ser poco a poco, tal vez dirán, ay, ¿por qué no le ponen más agua, no? Pero es como les comento, si le pongo yo más agua, lo que voy a hacer es que se va a hacer una masa y eso es lo que no queremos. Entonces lo que se trata es ir poco a poco para que se vayan formando las bolitas, lo que es ahora sí que del tamaño del cuscús y sin perder tanto material porque si se hace masa es más difícil que se vuelva a deshacer. Bien amigos, pues miren aquí la primera coladera que vamos a usar es esta. Esta es la de malla. Aquí vamos a poner parte de la mezcla. A ver, vamos a ponerla. Bien. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tamizar un poquito la sémola.
para que salga todo lo más fino, se vaya saliendo. Si pueden ver, el aspecto de la sémola ya cambió, ya es granular, ya es más o menos parecido al couscous pero más fino, y lo que se podría usar así, pero al momento de que se cuoza ya va a estar un poco más junto, y es cuando se forma la masa, y eso es lo que no queremos. Esto lo volvemos a regresar, amigos. Se pasa de nuevo a la tina. Ahora, este que sobró, miren si se puede apreciar, este vamos a ponerlo en la otra coladera, que esta tiene orificios más grandes. Aquí lo ponemos y hacemos lo mismo, vamos a tamizar de esta forma todos los granitos que ya están en un tamaño considerable, como el couscous, van quedando abajo. Y esto es poco a poco, amigos, porque si ven, se forman granos más ahora sí que de mayor tamaño, y lo que no queremos es que se vaya haciendo una masa. Lo que queremos es que se vaya aprovechando todo el material. Solamente le estoy haciendo un poco de presión para que vayan pasando todos, si se puede apreciar, porque como hay más grandes se atoran en la parte de arriba. Entonces de esta forma ayudamos a que baje un poquito más el grano. Bien, aquí ya estamos casi a la mitad. Así es, amigos. Vayan suscribiéndose al canal, amigos, no sean malos, solamente es un clic. Voy a estar subiendo todo, o parte de todo lo que sé, porque pues también soy aficionado, no soy experto. Voy a ir subiendo poco a poco material para que todos vayamos aprendiendo. Y digo, esta forma, miren, si pueden ver, aquí ya está. Este es el tamaño del couscous. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar a la coladera de malla. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento que hicimos nosotros, si pueden ver, aún siguen saliendo granitos más pequeños. Entonces lo que hacemos es volver a tamizar un poco la sémola, para que de esta forma solamente nos queden del tamaño que queremos, ¿no? Y así no se nos pega al cocer, amigos, porque si la hacemos muy fina, muy pequeña, lo que vamos a conseguir es que al momento de cocerla, la pasta va a quedar muy masuda. Y esto es, así queda el couscous, de esta forma, si se puede apreciar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aún no terminamos, como les comento, vamos a la mitad apenas. Si ven, de lo que hice, esta es la cantidad que sale, entonces tenemos que ir poco a poco. Esto es de paciencia, entonces esto se hace en un tiempo libre que tengan. Ya se puede ir. Aquí es donde la vamos a pasar. ¿Por qué de lámina? De lámina la dejo yo porque de esta forma, cuando la saque, porque la tengo que poner en el sol para que seque el granito. Miren si se puede apreciar. Ya están los granos del tamaño del couscous. Así es como se va preparando poco a poco. Vamos a seguir. Entonces, repetimos los pasos. Vamos a repetir, vamos a poner un poquito más de sémola. Esta sémola yo la compré por Mercado Libre, me llegó al día siguiente, entonces
Es una manera muy fácil de preparar el cuscús. Yo prefiero hacerlo porque la verdad la otra vez compré un cuscús, lo compré en la comercial y al abrirlo, amigos, salió todo echado a perder, salió con hasta con lama verde. Tuve que ir a regresarlo a la tienda, así me regresaron mi dinero. Escogí otro, pero la verdad cuando llegué a mi casa dije, no inventes, así es como lo preparan, así lo venden. Y, y pues prefiero hacerlo yo y estar seguro de lo que yo hago y que mis aves no se vayan a enfermar, porque si yo les hubiera dado eso, no me hubiera dado cuenta, tuviera todo enfermo mi aviario y luego para curarlo es más difícil. Bien, si ven ya cambió de nuevo, se ve. Ustedes mismos van a ir sintiendo la humedad de la mezcla. Si le llega a hacer falta un poquito más, pues le ponen más sémola y de esta forma ya va quedando todo. Volvemos. Eso es de a poquito, amigos, porque si tienen coladeras más grandes van a avanzar más rápido. Yo en este caso es lo único que tengo. Entonces, pues trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Pues ahorita voy lento porque tengo solo una mano, ¿no? Por estar grabando. Pero no es tan tardado. Se avanza muy rápido, muy rápido. De hecho hay una coladera que tengo un poquito más grande, pero pues no la subí. Y es que estoy arriba, amigos, en el aviario, porque crean o no, también se hace un poquito de tiradero. Todos los van cayendo todas las migajitas, entonces es mejor arriba. Y una vez aquí es más fácil barrer que barrer la casa, ¿no? Y así no hay problemas. Entonces ya está esa, pasamos. Y si ven, miren, ya está de nuevo los granitos. Y de nuevo hacemos lo mismo. Ahí van cayendo ya, miren. Hasta con la forma ya bien definida. Es más fácil si le meten la mano, porque de esta forma ayudan a que bajen más rápido. Y el video lo voy a subir en dos partes. Esta es la parte uno, es de donde se preparan ahora sí que los granitos. Lo vamos a poner en la charola al sol, por eso les decía que es de lámina. Ya una vez que esté seco tenemos que subir varias veces a moverlo para que seque más rápido, porque a veces seca de arriba pero la parte de abajo está húmeda, y si lo mueves de esa forma evitas que, bueno, haces que se seque más rápido, ¿no? Bien, miren, es lo que les comento, que si se van pasando de agua van formando grumos más grandes que se van haciendo masa. Y esos, para deshacerlos está más difícil, amigos. Necesitan una malla más gruesa de alambre para que se pueda deshacer. Entonces, esto lo regresamos. Muchos van a decir, no, pues para mí es más fácil comprar el cuscús que prepararlo, ¿no? Solamente que pues, tomen en consideración que el cuscús aquí en México, el medio kilo está en 70-80 pesos, más o menos. Y la sémola está el kilo en 60 pesos. Y no hay nada como que ustedes lo hagan, ¿no? Así ya saben
ya saben bien cómo prepararlo. Y digo, no cualquiera lo sabe preparar. Les comento que solo había 3 videos en todo YouTube, que fueron los que yo estuve viendo. Y de hecho el último paso que lleva la preparación es lo importante también, porque si no, cuando lo hagan y lo expriman un poquito para sacar el exceso de agua, ahí es cuando se van a dar cuenta. Miren, aquí ya se ve todo, el couscous. Esto es lo que nos interesa y va para la charola. Y de esta forma, amigos, es como se va preparando todo. Aquí ya va quedando. Miren, se los acerco un poquito más. ¿Parece couscous, sí o no? Bien, amigos, pues yo le voy a seguir en esto. El video que sigue lo subiré ya cuando haya secado en el sol. Y les voy a enseñar los pasos que siguen. Esto es rápido, esto no es tardado. Entonces, seguimos subiendo videos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, donde voy a estar subiendo más videos. Ahora va la pasta de cría, cómo es que yo la preparo. Y de esta forma vamos a ir aumentando en el canal, porque teníamos uno, pero nos lo cerraron. Bueno, también ya no lo peleé, ya lo dejé morir por la paz, pero en este esperemos que sí vayamos creciendo. Y un saludo, estamos pendientes, bye.